Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 34 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado. El título es Nuestro país. Esto suena muy interesante. Consigna: en parejas contesten las preguntas que se plantean en cada problema. Número 1. La siguiente tabla muestra la extensión territorial de los 15 países más grandes del mundo. Y aquí tenemos la lista de esos 15 países. En primer lugar podemos ver a la Federación Rusia, con una superficie total de 17.075.200 kilómetros cuadrados. ¡Qué abusivos los de la Federación de Rusia! Se llevaron la 9ª parte de la superficie terrestre del planeta. En segundo lugar está Canadá, casi empatado con Estados Unidos de América. Luego sigue China, Brasil, Australia, India, Argentina, Kazajstán, Sudán, Argelia, República Democrática del Congo. ¿A qué nombre tan largo le pusieron a ese país? Hay que acortarlo. Arabia Saudita, México, Indonesia. Según esta tabla, estos son los 15 países más grandes del mundo. Y ojo, porque hay cerca de 200 países en este planeta. Así que México es uno de los países grandes. Pero hay que tomar en cuenta que este dato es del 2010. Algunas cosas ya cambiaron y ahorita las vamos a aclarar. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es la extensión del territorio mexicano? Pues esa pregunta está muy fácil. Aquí la podemos ver claramente con letras negritas, o sea, más oscuras que las demás. Dice aquí que México tiene 1.964.375 kilómetros cuadrados. Esa es su superficie total. Y ese número es la respuesta que debemos anotar, quedando de esta manera. Siguiente pregunta: ¿en qué orden se organizaron los datos de la tabla? Pues vamos a ver la tabla. ¿Está por orden de estatura? Claro que no. ¿Está por el que tiene más dinero? Tampoco. Está ordenada de mayor a menor por estos números, pero ¿esos números qué son? Son los kilómetros cuadrados de la superficie de cada país. Así que está ordenado de mayor a menor superficie. Así va a quedar nuestra respuesta y al final le anotamos que eso se expresa en kilómetros cuadrados. Ahora, en este momento, vas a intentar responder las siguientes dos preguntas porque están bastante fáciles de contestar. Inciso C: ¿qué lugar ocupa México por la extensión de su territorio? E inciso D: ¿cuál es el país más grande del mundo? Muy bien, vamos a verificar nada más entonces las respuestas. Si enumeramos los 15 países que están aquí, podemos ver que en esta tabla México queda en el lugar número 14 de extensión territorial. Sin embargo, debo aclarar una cosa. En la actualidad, México ocupa el lugar número 13, ya que Sudán cambió su extensión territorial. Ya no es de 2.505.810, es de 1.860.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. ¿Y por qué pasó esto? ¿Regaló un pedazo de tierra? ¿Se les perdió un pedazo de su territorio por no fijarse dónde dejan las cosas? No. Hubo una guerra en Sudán y la parte del sur se independizó de la parte restante. Y ahí fue donde perdieron una buena parte de su territorio, quedando ahora con 1.860.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, en este momento no podrían estar en esta lista de 15 países más grandes del mundo. Aclarado ese punto, entonces aquí tenemos una disyuntiva. Podemos poner
que México ocupa el lugar 14 de acuerdo a la tabla que está ahí, pero esos datos son del 2010. Pero también lo podemos completar con este dato diciendo que actualmente ocupa el lugar número 13 en superficie terrestre. Y obviamente el más grande del mundo es Rusia, que lo pongo así para abreviar, pero su nombre real, su nombre completo es Federación Rusa. Lo voy a poner como lo ponen aquí en este libro. Federación de Rusia. Y la siguiente pregunta dice: ¿cuántos y cuáles países de América se encuentran entre los más grandes del mundo? Estas son dos preguntas en una. La primera pregunta es ¿cuántos? Y la segunda, ¿cuáles? Y yo te voy a ayudar diciéndote cuántos son. En esta lista de países hay 5 países de América. Así que en este momento le pones una pausa para que puedas identificar, a ver si puedes de memoria, los 5 países que pertenecen al continente americano. Muy bien, si eres de esos niños súper estudiosos y con una súper memoria, seguramente identificaste correctamente los 5 países que son de América. Pues son Canadá, Estados Unidos de América, Brasil, Argentina y obviamente México. Ese no te pudo fallar. Estos son los 5 países de América. ¿Y qué lugar ocupa México entre estos 5 países? Pues obviamente el 5º lugar. Así que nuestra respuesta quedaría de esta forma: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México, 5 países, y México ocupa el 5º lugar. Y después viene una pregunta medio rara, que dice: muchas veces se dice que México tiene una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué creen que se diga eso? ¿Será porque quieren presumir de que son muy grandes? ¿Será porque es más fácil hablar de millones? ¿Será porque le vamos a comprar un pedazo a Guatemala y luego construir un muro y lo va a pagar Guatemala? No, nada de eso. Es simplemente por redondear, ya que 2 millones es una cantidad en kilómetros cuadrados más fácil de recordar que 1.964.375 kilómetros cuadrados. Es decir, esto se hace nada más por redondeo, por simplificar. Y ahora pasamos a lo siguiente. Número 2. Con la información de la siguiente tabla y gráfica, respondan las preguntas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a todos los estados de la República Mexicana ordenados por orden alfabético. Empezamos con Aguascalientes y terminamos en Zacatecas. Además, mencionan cuál es la capital de ese lugar y también la extensión territorial o superficie en kilómetros cuadrados. Aquí están todos los datos de los estados de la República Mexicana. ¿Ya ubicaste tu estado? ¿Ya sabes cuál es su capital y cuánto tiene de extensión el estado donde naciste? Pero también tenemos otra gráfica que marca el número de habitantes. Observarás que aquí arriba tenemos millones de habitantes. Aquí dice 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 16 millones de habitantes. Así que estas barras de color rosa mexicano o rojo, no sé cómo la veas, nos indican la población que tiene cada estado. Obviamente aquí destaca el Estado de México, que tiene o tenía en el año 2010, porque aquí dice que los datos son del censo del 2010, y en ese momento el Estado de México tenía más de 15 millones de habitantes. En segundo lugar, la Ciudad de México, que casi llegaba a 9 millones. Y después podemos ver a Veracruz, que a que no sabías que se llamaba Veracruz de Ignacio de la Llave. Luego se entera uno de cada cosa aquí en los libros, con que no pierda la llave ese tal Ignacio, porque entonces sí, a ver cómo van a entrar a Veracruz.
Y obviamente este tipo de gráficas nos permiten identificar rápidamente qué estados tienen mayor población y cuáles estados tienen poca población, como Tlaxcala. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la entidad federativa con mayor extensión territorial? ¿Y cuál es la entidad más pequeña? Vamos a resolver primero estas dos. Y para eso lo único que tenemos que hacer es observar todos estos números hasta encontrar el mayor y el menor. Aquí le pones una pausa e intentas contestar esas dos preguntas. Muy bien, vamos a analizar entonces cuáles son tus respuestas. La primera, la mayor extensión territorial es, evidentemente, la de Chihuahua, con 247.087 kilómetros cuadrados. Es un estado muy grande, inclusive es más grande que todo el Reino Unido, allá donde está Inglaterra, un país de Europa. Si nos vamos a internet a buscar esa información, podremos ver, en primer lugar, que sí, México está en el lugar número 13 actualmente, y que Sudán ya no tiene la misma superficie de antes, y que si Chihuahua fuera un país, estaría en el lugar 78, arriba del Reino Unido, que incluye a la Gran Bretaña, que nosotros le llamamos Inglaterra, e Irlanda del Norte. Todo eso es el Reino Unido. Y Chihuahua es más grande que todo el Reino Unido. Así que, imagínense qué grande es Chihuahua. Y regresando a nuestro cuadro, ¿cuál sería la entidad con menos extensión? Pues aquí en nuestro cuadro podemos ver que la Ciudad de México tiene 1.499 kilómetros cuadrados, así que la podemos considerar como la de menor tamaño. La primera respuesta entonces sería Chihuahua, como la entidad federativa con mayor extensión territorial, y Ciudad de México como la entidad más pequeña. Y vamos con la siguiente pregunta. Inciso C. La entidad en que viven, ¿qué lugar ocupa de acuerdo con el tamaño de su territorio? Obviamente esta respuesta depende del lugar donde vives. Y para saber qué lugar ocupa tu entidad de acuerdo a su extensión territorial, pues tenemos que ordenar todas estas cantidades de mayor a menor, para poder ubicar la que está en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, y así hasta llegar hasta tu entidad. Obviamente, si tú vives en Chihuahua, pues la tienes bien fácil, ya que Chihuahua ocupa el primer lugar en extensión territorial de todos los estados de la República Mexicana. Y ahora tendríamos que buscar cuál ocupa el segundo lugar, cuál es el número más grande después de haber encontrado Chihuahua. Pero antes de continuar, aquí debo hacer una corrección, ya que este libro que estás viendo tiene un error en la extensión de Durango, ya que aquí lo ponen como 73.677, igualito que el estado de Baja California Sur. A todos los niños que estuvieron en sexto año, en el ciclo 2020-2021 y de ahí para atrás, les tocó este error en el libro. Pero en tu libro del 2022 ya está corregido. Observa este libro que está en la página de Conalitec, donde están todos los libros de texto. Se ve un poco borroso, pero lo voy a ampliar. Observa cómo el estado de Durango ya está corregido y tiene la extensión correcta de 123.364 kilómetros cuadrados. Así que ese número lo voy a poner en mi libro. Ahora sí, ya podemos continuar. Y lo primero que tenemos que hacer es ubicar los números más grandes que están aquí. Y el primer paso para comparar números es observar la cantidad de cifras. Así observamos que el estado de Chihuahua tiene 6 cifras, entonces vamos a buscar todos los números que tengan 6 cifras aquí, para poder determinar el estado que sigue en extensión territorial. Sin contar a Chihuahua, tenemos por aquí a Coahuila, con 6 cifras en sus dígitos. También está Durango. Y más abajo tenemos Sonora. Así que de esos 3 números, ¿cuál es el siguiente? Pues obviamente Sonora, con 184.934 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Y en tercer lugar está Coahuila de Zaragoza, dejando en cuarto lugar a Durango.
Ya tenemos entonces los primeros 4 estados. Pero como ya no hay números de 6 cifras, ahora vamos con los de 5 cifras. Nada más que esos son muchos, así que vamos a determinarlo por rangos. Vamos a ubicar entonces los que tengan de 90.000 kilómetros cuadrados para arriba. Y observa todos estos números, parece que no hay ninguno de 90.000 kilómetros. Pero en la parte de abajo de la tabla encontramos a Oaxaca, con 95.364. Y ya no hay otro que tenga más de 90.000 kilómetros. Por lo tanto, Oaxaca quedaría en quinto lugar. ¿Y qué crees que sigue ahora? Pues vámonos un poquito más abajo. Ahora encontremos los estados que tengan más de 80.000 kilómetros cuadrados. Y para no hacernos bolas con tanto número, voy a encerrar con azul los estados que ya están dentro de la clasificación. Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango. Y voy a marcar con rojo los que tengan más de 80.000. Y aquí tenemos a la vista a Jalisco. ¿Habrá otro estado que tenga más de 80.000 kilómetros? Pues no lo hay. Así que Jalisco ocupa el número 6. Y lo marcamos de azul para no confundirnos. No voy a resolver todos. Solamente uno más. Buscamos ahora los estados que tengan más de 70.000. Voy bajando de 10.000 en 10.000. Bajé a 90.000, bajé a 80.000 y ahora estoy bajando a 70.000. Aquí tenemos uno con 70.000, otro con 73.000, otro con 73.000. Y más abajo tenemos también a Tamaulipas, a Veracruz y a Zacatecas. Aquí sí hay muchos que tienen de 70.000 para arriba. Y el mayor de todos esos es Tamaulipas, ya que empieza con 79.000. Así que este sería el 7. Aquí tenemos uno con 72.000, 75.000. Y acá arriba está 70, 73, 73. Así que sigue Zacatecas con 75.000. Y luego acá arriba tenemos a 2 con 73. Chiapas sería el 9, Baja California Sur el 10. Después seguiría el de 72.000, número 11. Y finalmente el de 70.000 con el número 12. Ya marqué entonces 12 estados en orden por su extensión territorial. Si tú vives en alguno de esos estados, pues ya tienes la respuesta. Y si no, continúa ordenando hasta que encuentres tu estado. Así que aquí en el inciso C le dejamos que aquí todo depende de dónde vives tú. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los 3 estados más grandes de la República Mexicana? Pues esa estaba bastante fácil de responder, ya que ya los tenemos numerados en el cuadro de arriba. Así que regresa a la tabla y trata de encontrar cuáles son los 3 estados más grandes. Muy bien, seguramente encontraste que Chihuahua está en primer lugar, con su capital Chihuahua. En ese estado es bien fácil aprenderse la capital porque se llama igual. Y luego tenemos en segundo lugar a Sonora, con su capital Hermosillo. Aquí está el número 2 del segundo lugar. Y en tercer lugar, Coahuila de Zaragoza. El 99% de los mexicanos no sabían que se llamaba Coahuila de Zaragoza. Y su capital Saltillo. Y así quedaría la respuesta: Chihuahua, Sonora y Coahuila. A ver si no se enojan los de Saltillo. Y aquí le pones una pausa para que contestes la siguiente pregunta. ¿Qué entidades tienen menos de 10.000 kilómetros cuadrados? Bien, vamos a verificar las respuestas. Para la primera, las entidades que tengan menos de 10.000 kilómetros cuadrados, pues las podemos ubicar rápidamente tomando en cuenta que entonces nada más tienen 4 cifras en su extensión de kilómetros cuadrados, como por ejemplo, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Morelos y Tlaxcala. Estos 5 estados son los que tienen una extensión menor a 10.000 kilómetros cuadrados. Y así quedaría entonces la respuesta escrita. La siguiente pregunta dice, ¿qué entidad tiene mayor población?
Pues ya lo habíamos comentado antes, es el Estado de México. ¿Y cuál es la entidad con menor número de habitantes? Pues creo que también ya lo habíamos revisado. Si observas la longitud de esas barras, hay que localizar entonces la más pequeña. Y esa es, obviamente, Tlaxcala. Y la siguiente pregunta también depende de dónde estés respondiendo tu libro. ¿Qué lugar ocupa su entidad con respecto al número de habitantes? Pues si estás en Tlaxcala, ocupas el lugar 32. Y si estás en el Estado de México, ocupas el lugar número 1. Y lo siento por todos los demás, pero no podemos dar aquí el resultado de todas las entidades. Pero yo te sugiero que lo vayas resolviendo poniendo los números hasta que llegues a tu estado. Por ejemplo, el Estado de México sería el número 1, el de más habitantes. ¿Y cuál sería el número 2? Ciudad de México. Y luego buscas cuál sigue. En este caso, Veracruz sería el 3. Aquí tenemos el 4. Y después del 4, creo que el 5 es Puebla. Y el 6 sería Guanajuato. ¿O ves alguna más grande que Guanajuato? No, ¿verdad? ¿Y cuál sería el 7? Pues Chiapas. Y así sucesivamente te vas hasta llegar a tu estado. Esto pues no está tan difícil. Y la respuesta depende del lugar donde vives. Y ya nada más quedan 2 preguntas. La I dice, ¿qué entidades tienen menos de 1 millón de habitantes? Esta la vas a intentar resolver tú solo y después te explico la última pregunta. Y para esto, pues simplemente vas a observar otra vez esta gráfica y vas a ubicar cuáles estados tienen menos de 1 millón de habitantes. Por ejemplo, aquí ya encontré 2, Baja California Sur y Campeche. Es momento de que tú encuentres todas las demás. Muy bien, vamos a verificar las respuestas. Tenemos entonces que cualquier barrita que esté a menos de esta línea tiene menos de 1 millón de habitantes. Y ya tenemos a Baja California Sur y a Campeche. También aquí podemos ver a Colima. Y más abajo tenemos a Tlaxcala. ¿Hay alguna otra? No. Todas las demás pasan del millón de habitantes. Así que nada más son 4 estados. Baja California Sur, mi tierra natal, Campeche, Colima y Tlaxcala. Y así quedaría entonces la respuesta a esta pregunta. Si así la tuviste, muy bien, estás comprendiendo la manera de interpretar las gráficas de barras. Y la última pregunta dice, ¿consideran que el número de habitantes es proporcional a la extensión territorial de las entidades? Primero hay que entender la pregunta. ¿Quiere decir que la cantidad de habitantes corresponde al tamaño de la entidad? O sea, ¿más habitantes, más superficie? Pues obviamente no. Porque entonces Chihuahua, que es el estado más grande, tendría que tener más habitantes y no es así. El que tiene más habitantes es el Estado de México, pero en segundo lugar está la Ciudad de México, que es el más pequeño de todos. Y tiene el segundo lugar en habitantes, así que no hay proporcionalidad entre la extensión territorial y el número de habitantes. Por lo que nuestra respuesta quedaría así. No, porque hay entidades grandes con poca población y entidades pequeñas con mucha población. Y espero que se vea este color verdoso, pero se me acabó la tinta de los demás plumones. Y con esto terminamos este desafío, que en su mayor parte fue grabado en el 2020, pero tuve que poner una corrección, ya que actualizaron los libros para corregir el dato de Durango, que estaba mal en los ciclos anteriores. En la descripción encontrarás el desafío siguiente. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y nos vemos en los próximos desafíos.